Muy buenas. Para terminar el tema, vamos a ver una cosa que se llama el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Empezamos con el teorema de probabilidad total y vamos a usar de punto de partida el ejemplo que estamos viendo en clase, que lo tenéis aquí en la pantalla. Entonces, bueno, pues este ejemplo me imagino que ya os resulta familiar. Si imaginaros que tuviéramos solo los datos del árbol. Entonces, si en este caso nos pidieran que calculásemos la probabilidad de G, pues solo con los datos del árbol no lo tenemos directamente, hay que hacer un pequeño cálculo. ¿Y cómo se haría? Pues muy sencillo. Nos iríamos a la parte del final, a esta de aquí, a donde están las intersecciones. Y entonces iríamos viendo caso por caso si es un caso favorable al suceso que nos piden o no. Vamos a suponer que nos piden la probabilidad de eso, de G, de que tenga gafas. Entonces nos vendríamos aquí y diríamos, vamos, este de aquí, H intersección G, estos sí tienen gafas. Entonces estos de aquí los metemos en la cuenta. Estos de aquí, H intersección no G, no tienen gafas, pues entonces estos no los contamos. M intersección G, aquí estarían las mujeres con gafas, estos también hay que contarlos, pues entonces los marcaríamos también. Y por último este, que no tienen gafas, entonces estos no los contamos. Total, que si hacemos los números, tendríamos probabilidad de G sería, voy a poner la fórmula, probabilidad de H intersección G más probabilidad de M intersección G. Si ahora nosotros vamos y desmenuzamos esto un poco, porque probabilidad de H intersección G se obtiene multiplicando probabilidad de H por probabilidad de G condicionado a H. Lo pongo aquí. Probabilidad de H intersección G es lo mismo que probabilidad de H por probabilidad de G condicionado a H. Y de la misma forma, probabilidad de M intersección G es probabilidad de M por probabilidad de G condicionado a M. Vamos a escribirlo aquí también. Probabilidad de M intersección G es igual a probabilidad de M por probabilidad de G condicionado a M. Si ahora nosotros sustituimos estas dos expresiones, las sustituimos aquí, lo que nos queda finalmente es probabilidad de G es igual a probabilidad de M por probabilidad, lo estoy poniendo al revés pero se entiende, de G condicionado a M más probabilidad de H por probabilidad de G condicionado a H. Tened cuidado que le he dado la vuelta. Este primero es el segundo y este segundo es el primero. Bueno, pues esta expresión de aquí, que le voy a hacer aquí un recuadrito, es lo que se conoce como probabilidad total de G. ¿Vale? Si en vez de tener G y M, si vais a cualquier libro, pues veréis que eso está formulado normalmente de esta forma. Probabilidad de B igual a probabilidad de A por probabilidad de B condicionado a más probabilidad de no A por probabilidad de B condicionado a no A que se me va. ¿Vale? Esto sería el teorema de probabilidad total. Si aquí en vez de tener dos sucesos tuviéramos tres, pues simplemente se van agregando aquí tantos términos como hiciera falta. Por ejemplo, si hubiera tres sucesos que fueran incompatibles entre sí y que dieran probabilidad 1, pues por ejemplo qué sé yo, el suceso S, R y T, pues sería, aquí se pondría tres sumandos, ¿vale? Cada uno con la misma estructura que hay aquí. El otro teorema que queremos demostrar se llama teorema de Bayes. Lo voy a escribir aquí porque como tiene un nombre un poco especial, lo voy a escribir aquí. Teorema de Bayes.
Y bueno, vamos a ver cómo es. Fijaros, en primer lugar nos vamos a darnos cuenta que aquí en el diagrama de árbol el segundo suceso es el que está condicionado con respecto al primero. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí H y M, y entonces aquí G está condicionado a H. G, que es el segundo suceso, está condicionado al primero. Y las probabilidades que nos aparecen en el diagrama de árbol son las del segundo condicionado al primero, en este caso G condicionado a H o no G condicionado a H, en fin, estas de aquí. Va el suceso que va en la segunda, en el segundo nivel, es el que está condicionado con respecto al del primero, como podéis ver en el árbol. Entonces, el teorema de Bayes se plantea resolver la probabilidad condicionada contraria. O sea, por ejemplo, probabilidad de M condicionado a G. Entonces, nuestro problema es, a partir de los datos que tenemos en el árbol, a partir de este árbol, calcular las probabilidades inversas. Vamos a ver cómo se hace eso. Nos vamos a fijar nuevamente en la parte del final, igual que hemos hecho con la probabilidad total. Y entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que significa M condicionado a G. Entonces, M condicionado a G significa que se cumple G. Entonces, entre todos los casos posibles, nos tenemos que quedar con los que cumplan G. O sea, vamos a ir viendo. Este de aquí cumple G, entonces este lo tenemos en cuenta. Este de aquí no cumple G, pues nada, ese fuera. Este de aquí también lo cumple y este no lo cumple. O sea, como sabemos que se cumple G, estamos en uno de estos dos casos. Estos son los casos posibles. Esto ya no es posible. Los casos estos que voy a marcar con una X, estos no son posibles porque aquí no se cumple G. Bueno, pues entonces si aquí aplicamos la regla de Laplace de casos favorables partido por casos posibles, pues nos queda que los casos posibles son H intersección G y M intersección G. Lo voy a poner aquí abajo. Probabilidad de H. Uy, lo voy a borrar. Perdón. Probabilidad de H intersección G. Probabilidad de H intersección G más probabilidad de M intersección G. Bien, esos serían los casos posibles. ¿Y los casos favorables? Pues nos fijamos que aquí lo que nos piden es M. Entonces, los casos favorables son entre estos dos los que cumplan M. ¿Cuáles son los que cumplan M? Pues evidentemente este no lo cumple y este sí. Entonces tenemos que poner arriba M intersección G. Probabilidad de M intersección G. Sustituiríamos los numeritos y ya está, ¿vale? Y esto sería el enunciado del teorema de Bayes si sustituimos cada elemento de aquí por lo que vale en función de lo que va antes. Me explico. Si hacemos igual que antes, probabilidad de M intersección G no es otra cosa que probabilidad de M por, estoy calculando este de aquí, que sería el producto de M por G condicionado a M. Y probabilidad, el otro que nos aparece, que es H intersección G, pues sería probabilidad de H, que se vea bien la H, por probabilidad de G condicionado a H. Entonces, si sustituimos estas dos expresiones aquí, lo que nos queda es que probabilidad de M condicionado a G es igual. M intersección G, lo tenemos aquí. Probabilidad de M por probabilidad de G condicionado a M. H intersección G, probabilidad
de H, sustituyendo con la fórmula de abajo, por probabilidad de G condicionado a H, más el mismo de arriba. ¿Vale? Y esto de aquí sería el teorema de Bayes. Da igual si lo utilizáis con la fórmula esta de aquí arriba, da igual. De hecho, yo casi lo prefiero porque esa se ve directamente en el árbol. Y para terminar, pues os pongo aquí lo mismo, pero con unos sucesos A y B genéricos. Es lo mismo que hemos hecho antes con probabilidad total y teorema de Bayes, pero en vez de M, H y G no G, pues hemos puesto aquí dos sucesos A y B genéricos. Es exactamente lo mismo. La probabilidad de B se calcularía sumando este término y este término, que son los que se cumplen B, ¿vale? Me he ahorrado aquí ya lo de la sustitución y demás. Y en el teorema de Bayes, la probabilidad de A condicionado a B, como se cumple B, sabemos que los casos posibles son o este, que son los que hay puestos aquí ya después de sustituir. Y los casos favorables, como es probabilidad de A, pues los casos favorables son solo los que cumplen A, que entre este, porque no pinta, entre este y este, los únicos que cumplen A, el único que cumple A es este de aquí arriba.